Hay preguntas que no nacen de la mente. Nacen de un lugar más hondo, más silencioso, más antiguo que cualquier pensamiento que hayas tenido jamás. Preguntas que aparecen a las 3 de la madrugada, cuando el mundo duerme y tú, sin saber bien por qué, estás despierto con los ojos abiertos mirando al techo, sintiendo que algo en tu vida no cuadra del todo. Que hay una pieza que falta. O que, quizás, hay una pieza de más que lleva tiempo ocupando un espacio que no le pertenece. Esta es la pregunta que millones de personas en este momento se están haciendo en silencio. Y cuando digo millones, no lo digo como una exageración retórica. Lo digo porque los números están ahí, fríos y objetivos, para quien quiera verlos. En los últimos 10 años, las búsquedas globales relacionadas con términos como llama gemela, conexión del alma, vínculo traumático y trauma bonding han crecido de forma sostenida y acelerada. No de manera anecdótica, de manera exponencial. Algo está ocurriendo en la conciencia colectiva de este planeta que merece ser examinado con seriedad, con respeto, y sobre todo, con honestidad. Porque esta no es una historia sobre romance. No es una historia sobre encontrar a tu media naranja ni sobre el cuento de hadas que la cultura popular lleva siglos vendiéndote. Esta es una historia sobre algo mucho más complejo, mucho más oscuro en algunos tramos, y al mismo tiempo mucho más luminoso en su destino final. Esta es una historia sobre cómo el alma humana, en su búsqueda de completud, puede confundir la herida con el hogar. Puede confundir el dolor con el amor. Puede construir una catedral entera sobre los cimientos de una ilusión, y vivir en ella durante años, incluso décadas, creyendo que eso es lo más cercano a lo sagrado que jamás va a experimentar. Y también, si tenemos el valor de mirar hasta el fondo, es la historia de cómo algunas personas sí encuentran algo real. Algo que no puede explicarse únicamente con la psicología conductista ni con los modelos de apego de Bowlby ni con ninguno de los marcos teóricos que la Academia Occidental ha construido para contener lo que, en esencia, se resiste a ser contenido. Hay encuentros en esta vida que trascienden la lógica ordinaria. Conexiones que se sienten como un reconocimiento, no como un descubrimiento. Como si no estuvieras conociendo a alguien por primera vez, sino recordando a alguien que ya conocías antes de que el tiempo comenzara. El problema verdadero y profundo que este relato viene a examinar, es el siguiente: ¿cómo distingues uno de otro? ¿Cómo sabes, con honestidad radical, si lo que estás viviendo es una unión que eleva o una trampa que drena? ¿Cómo sabes si esa persona que sientes como el centro de tu mundo es realmente tu llama divina, o es el espejo perfecto de tus heridas más antiguas, devolviéndote exactamente lo que aprendiste a llamar amor en una infancia que no te dio lo que necesitabas? Esa distinción, esa frontera delgadísima entre la unión sagrada y el vínculo traumático, es lo que vamos a explorar hoy. Y lo haremos despacio, sin prisa, porque esta conversación merece ese ritmo. Merece el silencio entre las palabras. Merece que te detengas, que respires, y que dejes que cada idea aterrice en ti antes de pasar a la siguiente. Hay personas cuya historia va a aparecer en este relato. No sus nombres reales, porque la intimidad de estos procesos es sagrada, pero sí sus experiencias, destiladas y purificadas hasta convertirse en algo universal. Porque cuando escuchas la historia de alguien que vivió exactamente lo que tú estás viviendo, algo en ti se reconoce. Y ese reconocimiento es, en sí mismo, el primer paso hacia la claridad. Existe una mujer a quien llamaremos Elena. 42 años, terapeuta, meditadora desde hace más de 15 años, con un camino espiritual sólido y una capacidad de autoobservación que pocas personas desarrollan en toda su vida. Elena conoció a un hombre cuando tenía 37. El encuentro fue lo que ella misma describe como un golpe de realidad diferente. No fue solo atracción. Fue reconocimiento instantáneo, una sensación de ya sé quién eres que la dejó sin palabras. Sintió que su sistema nervioso se recalibraba, que algo dormido en ella despertaba. Pasaron 5 años juntos. 5 años de intensidad extrema, de amor y caos entretejidos de tal manera que era imposible saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Y cuando la relación terminó, Elena tardó 2 años más en comprender lo que realmente había ocurrido en ese vínculo. 2 años de trabajo profundo para discernir si lo que había vivido era un encuentro sagrado o la activación más sofisticada de sus traumas más tempranos. Su conclusión fue, como veremos, más compleja que cualquiera de las dos opciones simples. Existe también un hombre a quien llamaremos Marco, 35 años, ingeniero, agnóstico confeso hasta que una serie de experiencias sincrónicas durante una ruptura lo llevaron a revisar todo lo que creía saber sobre la realidad.
Marco no buscaba espiritualidad. La espiritualidad lo encontró a él, como suele ocurrir, en el momento de mayor fractura. Y lo que descubrió en ese proceso de búsqueda lo llevó a hacerse preguntas que todavía no ha terminado de responder, preguntas que, como él mismo dice, tampoco está seguro de que deban tener respuesta definitiva. Y existe también algo más difícil de nombrar, la historia colectiva de toda una generación que llegó a la adultez en un mundo que había roto casi todos los mapas relacionales anteriores, que creció con padres que tampoco sabían muy bien cómo amar, en culturas que romantizaban el sufrimiento, en pantallas que vendían intensidad como si la intensidad fuera sinónimo de profundidad. Una generación que, quizás más que ninguna otra en la historia reciente, necesita urgentemente aprender a distinguir entre lo que duele porque crece y lo que duele porque destruye. Este punto de partida es fundamental. Porque uno de los grandes errores que comete el pensamiento espiritual superficial es asumir que si algo duele, si algo es difícil, si algo pone a prueba todos tus límites y te hace sentir que estás siendo completamente vaciado, entonces debe ser una llama gemela. Debe ser una prueba cósmica. Debe tener un propósito elevado. Y mientras ese marco teórico puede ser cierto en algunos casos, en muchos otros es una narrativa que simplemente legitima la permanencia en situaciones que no son sagradas. Que son, en cambio, patrones conocidos. Heridas buscando heridas. Sistemas nerviosos que aprendieron que el amor viene acompañado de incertidumbre, y que cuando la incertidumbre desaparece, confunden la estabilidad con el aburrimiento. Para poder desmontar esta confusión, necesitamos ir a los antecedentes. Necesitamos entender de dónde viene este mapa cultural y espiritual que hemos heredado, y por qué ha producido tanta confusión en tantas personas genuinamente conscientes, genuinamente comprometidas con su camino interior. El concepto de llama gemela, en su formulación moderna, tiene raíces que se remontan al pensamiento esotérico del siglo XIX y principios del XX, especialmente en los movimientos teosóficos y en ciertas corrientes del hermetismo occidental. La idea de que el alma, al descender al plano material, se divide en dos mitades complementarias que pasan vida tras vida buscándose, tiene una poesía innegable. Tiene una resonancia que toca algo profundo en la psique humana, precisamente porque habla directamente a esa sensación de incompletud que casi todo ser humano experimenta en algún momento de su vida. Pero el concepto moderno de llama gemela, el que circula masivamente en redes sociales, en libros de autoayuda espiritual, en comunidades online y en retiros de fin de semana, es en muchos aspectos una versión distorsionada, simplificada y en algunos casos peligrosamente romantizada de algo que, en sus tradiciones originales, era mucho más matizado. Las tradiciones místicas que hablan de uniones del alma, ya sea la cábala judía con su concepto del Basert, o el sufismo islámico con su poética del amado divino en Rumi, o incluso el neoplatonismo con el mito del andrógino que Platón pone en boca de Aristófanes en El banquete, todas estas tradiciones coinciden en algo que la versión pop espiritual contemporánea tiende a olvidar, que el propósito primario de estas uniones no es la felicidad romántica, es la transformación, el despertar. Y la transformación auténtica, casi sin excepción, pasa por el fuego. Lo que nadie te dice cuando entras en ese fuego es que el fuego no distingue. El fuego quema lo que tiene que quemar, sea una ilusión, sea una herida vieja, sea un patrón de relación disfuncional que llevas repitiendo desde los 5 años, o sea, en los casos menos frecuentes pero igualmente reales, la propia separación ilusoria entre tú y otra alma que en algún nivel de la existencia ya son una sola cosa. El problema no es el fuego. El problema es que hemos aprendido a confundir dos tipos de incendio. Hay incendios que limpian, que despejan el terreno para que crezca algo nuevo, algo más verdadero. Y hay incendios que simplemente destruyen, que se alimentan de ti hasta que no queda nada por consumir, y entonces se van en busca de otro combustible. La gran pregunta, entonces, no es si la persona frente a ti es tu llama gemela. La gran pregunta es qué tipo de fuego estás viviendo. Y para responder esa pregunta con honestidad, necesitas algo que la intensidad emocional de estos vínculos hace muy difícil. Necesitas distancia. Necesitas perspectiva. Necesitas las señales. Y aquí llegamos al corazón de lo que venimos a examinar hoy. Las 7 señales. No 7 señales de que esa persona es tu llama gemela. No un checklist espiritual para validar lo que ya quieres creer. Sino 7 señales que te dicen la verdad, sea cual sea esa verdad. 7 señales que distinguen entre la unión divina y el vínculo traumático, no para que abandones lo segundo sin haberlo comprendido, sino para que comprendas exactamente lo que tienes entre manos, y puedas tomar decisiones desde la claridad en lugar de desde la confusión.
La primera señal es lo que los psicólogos especializados en trauma relacional llaman el ciclo de la montaña rusa. Y es la primera señal porque es, con diferencia, la más universal y la más malinterpretada. En los vínculos traumáticos, la relación se mueve en ciclos predecibles: tensión que crece, ruptura o explosión, luna de miel o reconciliación intensa, y vuelta a la calma antes de que la tensión comience a acumularse de nuevo. Este ciclo puede durar semanas, meses, incluso años. Y la característica definitoria de este ciclo es que la intensidad emocional es máxima precisamente en los momentos de reconciliación, en los momentos en que el dolor cede y vuelve la cercanía. Lo que el cerebro aprende en ese ciclo es devastadoramente simple: la persona que me hace daño es también la persona que calma el dolor. Lo que en neurociencia se llama un refuerzo intermitente, que es el patrón de condicionamiento más adictivo que existe, más adictivo que cualquier sustancia química conocida. Ahora bien, esta señal, por sí sola, no te dice si estás ante una llama gemela o un vínculo traumático. Te dice que hay un patrón. Y los patrones, tanto en los vínculos genuinamente sagrados como en los vínculos puramente traumáticos, están presentes. La diferencia es lo que ese patrón produce en ti con el tiempo. En una unión de llamas gemelas, incluso en los momentos más difíciles, hay una cualidad diferente en el dolor. Hay una sensación de que el dolor te está enseñando algo sobre ti mismo, te está empujando hacia una versión más verdadera de lo que eres. En un vínculo traumático, el dolor simplemente se repite, se recicla. No produce crecimiento real, produce adormecimiento gradual, produce erosión de la autoestima, produce la progresiva convicción de que mereces exactamente lo que estás recibiendo. Elena, la terapeuta de quien hablamos antes, describe esta distinción con una precisión que viene directamente de haberla vivido. En los primeros 3 años, cada vez que pasábamos por un ciclo difícil, yo salía del otro lado sabiendo algo sobre mí misma que no sabía antes. Era doloroso, pero era fértil. En los últimos 2 años, simplemente salía del otro lado más cansada. El dolor ya no enseñaba nada, solo desgastaba. Esa diferencia entre el dolor fértil y el dolor erosivo es sutil al principio y se vuelve obvia con el tiempo. El problema es que para cuando se vuelve obvia, muchas personas ya llevan demasiado tiempo dentro como para ver el patrón con claridad. La segunda señal tiene que ver con lo que se llama la resonancia de identidad. Esta es quizás la señal más difícil de articular con precisión, porque habla de algo que ocurre en capas de la experiencia que no son fácilmente verbalizables. En una conexión de llama gemela auténtica, el encuentro con la otra persona produce en ti una sensación de expansión de identidad. Te sientes más tú mismo en su presencia, no menos. Incluso en los momentos de conflicto, incluso en los momentos de dolor, hay una sensación de que ese proceso te está devolviendo algo de ti mismo que habías perdido o que todavía no habías encontrado. Es como si la presencia de esa persona funcionara como un espejo que te devuelve una imagen más completa de lo que eres. En un vínculo traumático, ocurre lo contrario. Con el tiempo, en su presencia, empiezas a sentirte progresivamente más pequeño, más inseguro, más dependiente de su validación para saber quién eres. Tu identidad, en lugar de expandirse, se contrae alrededor de la relación. Empiezas a definirte en función de lo que esa persona piensa de ti, de si te mira con aprobación o con decepción, de si hoy estás cerca o lejano. La relación se convierte en el centro gravitacional de toda tu realidad subjetiva, y cuando ese centro tambalea, como ocurre inevitablemente en los ciclos de ruptura y reconciliación, tu sentido de quién eres tambalea con él. Hay una tradición espiritual que describe este fenómeno con una metáfora que, una vez escuchada, es imposible de olvidar. En algunas corrientes del misticismo oriental, se habla de 2 tipos de espejos. El primer tipo de espejo te devuelve tu imagen tal como es, con una fidelidad que puede ser incómoda, incluso dolorosa, pero que es siempre orientadora. El segundo tipo de espejo está ligeramente curvado, de tal manera que la imagen que te devuelve no eres tú en absoluto, sino una distorsión de ti que, sin embargo, resulta extrañamente familiar porque es la imagen que aprendiste a reconocer como tuya en los años más formativos de tu vida. El primer tipo de espejo es transformador. El segundo tipo de espejo es adictivo. La pregunta que necesitas hacerte, la pregunta honesta y valiente que esta segunda señal te invita a contemplar, es esta: cuando estás con esa persona, ¿quién eres tú? ¿Eres más o eres menos de lo que eres cuando estás solo? ¿Tu sentido de ti mismo se expande o se contrae? No en los momentos de luna de miel, no en los momentos de reconciliación intensa donde todo parece posible. En los momentos ordinarios.
En los momentos de una tarde de martes sin ninguna carga especial. ¿Quién eres tú ahí? Marco, el ingeniero que mencionamos, recuerda el momento exacto en que comprendió esta señal. Fue durante una reunión de trabajo completamente mundana, meses después de que su relación terminara. Alguien hizo un comentario sobre un proyecto que él dirigía, y Marco se dio cuenta de que por primera vez en 3 años, escuchó ese comentario y lo evaluó por sus propios medios, sin preguntarse primero qué habría dicho ella al respecto. Fue como recuperar una habilidad que no sabía que había perdido, dice. Había delegado mi propio criterio. No de golpe, sino gota a gota, durante años, hasta que casi no quedaba nada que fuera genuinamente mío. La tercera señal es la que en la literatura espiritual contemporánea se llama el efecto espejo de las sombras, y es aquí donde el territorio se vuelve especialmente denso y especialmente interesante. Una de las características más documentadas de los encuentros de llama gemela auténticos es que el otro activa en ti, casi sin esfuerzo y con una precisión quirúrgica, exactamente aquellas partes de ti mismo que no has querido ver. Tus miedos más profundos. Tus patrones más inconscientes. Las heridas que llevas tantos años evitando que ya ni recuerdas que están ahí. Esta activación es incómoda. A veces es devastadora. Pero en una unión genuina, esta activación tiene un propósito que se puede sentir, aunque no siempre se pueda articular. Te está mostrando lo que necesita ser integrado para que pueda ser entero. En un vínculo traumático, también hay activación de sombras. La diferencia fundamental es que en el vínculo traumático, esa activación no tiene función integradora. Simplemente reactiva. El otro no te muestra tu sombra para que la puedas integrar, te la proyecta de vuelta de tal manera que la confirma, la amplifica, y la hace cada vez más difícil de transformar. Si tienes miedo al abandono, en un vínculo traumático ese miedo no se trabaja, se alimenta. Si tienes una herida de no ser suficiente, en un vínculo traumático esa herida no se sana, se profundiza. La distinción práctica aquí es importante. En ambos casos vas a sentir incomodidad. En ambos casos vas a encontrarte cara a cara con aspectos de ti mismo que preferirías no ver. La pregunta no es si hay incomodidad. La pregunta es qué hace esa incomodidad contigo con el tiempo. ¿Te empodera o te incapacita? ¿Te hace más consciente o te hace más reactivo? Después de los momentos difíciles con esa persona, ¿te sientes más expandido o más contraído? Carl Jung, cuya psicología profunda sigue siendo quizás el puente más sólido que existe entre el pensamiento psicológico occidental y el pensamiento espiritual, tenía un concepto para esto. No lo llamó llama gemela, por supuesto, pero describió con extraordinaria precisión lo que ocurre cuando dos personas se encuentran en sus bordes más verdaderos, en sus partes menos domesticadas. Habló de la proyección de la sombra, del encuentro del anima y el animus, de la individuación como proceso que a veces requiere exactamente ese tipo de confrontación encarnada. Y lo que Jung nunca romantizó, a diferencia de muchas tradiciones esotéricas posteriores, es que este proceso puede ser sumamente peligroso si no hay suficiente conciencia presente para sostenerlo. La cuarta señal es la que más directamente separa el agua del aceite, y es también la que más resistencia genera cuando se nombra honestamente. Se trata de la reciprocidad. No la reciprocidad entendida como simetría perfecta, porque las llamas gemelas auténticas tampoco son relaciones simétricas en el sentido convencional, sino la reciprocidad entendida como la disposición mutua, aunque no siempre simultánea, hacia el crecimiento, la honestidad y la responsabilidad sobre el propio proceso interior. En una conexión de llamas gemelas auténtica, incluso cuando los ciclos son difíciles, incluso cuando hay periodos de separación o de distancia, hay una cualidad que se mantiene presente. Ambas personas están moviéndose. Ambas están siendo desafiadas. Ambas están, en algún nivel que no siempre es visible de inmediato, trabajando su propia transformación. Puede haber asimetría en los ritmos. Puede haber momentos en que uno está más despierto que el otro, más dispuesto a mirar. Pero hay movimiento en los dos. En los vínculos traumáticos, una de las características más constantes es la asimetría de responsabilidad. Hay una persona que lleva el peso del trabajo emocional, del esfuerzo por comprender, de la voluntad de cambiar. Y hay otra persona que, independientemente de las razones que pueda tener, y aquí no se trata de juzgar a nadie sino de describir un patrón, no está en ese mismo lugar. No está disponible para ese nivel de honestidad. No está dispuesta, o no es capaz en ese momento, de hacerse responsable de su propio mundo interior. Esto no significa que la persona que no está disponible sea mala.
El trauma que produce los vínculos traumáticos no crea personas malvadas. Crea personas heridas que protegen sus heridas con los únicos mecanismos que aprendieron. Pero comprenderlo no cambia el patrón. Solo lo contextualiza. La quinta señal lleva a uno de los territorios más importantes y menos explorados de todo este mapa. El efecto que el vínculo tiene sobre tu relación con lo que podríamos llamar tu camino, tu propósito, tu misión en este plano. En las tradiciones espirituales que hablan de uniones del alma con mayor sofisticación, hay un consenso notable. La función de una unión de llamas gemelas auténtica no es cerrar tu mundo. Es abrirlo. No es hacerte depender de esa persona. Es liberarte para ser más completamente lo que viniste a ser. Esto no significa que la relación sea fácil. Significa que incluso en sus momentos más difíciles, incluso en los periodos de separación o de prueba, hay algo en ti que sigue vivo, sigue funcionando, sigue conectado con tu propósito. Hay artistas que describen sus periodos de encuentro con su llama gemela como los más productivos de su vida creativa, aunque también fueron los más dolorosos. Hay maestros espirituales que señalan cómo ciertos encuentros de alma los empujaron directamente hacia el trabajo que habían venido a hacer en este mundo, precisamente porque el dolor de esos encuentros desmanteló las últimas protecciones que los mantenían a distancia de sí mismos. En los vínculos traumáticos, el efecto es casi siempre el contrario. El vínculo se convierte en el mundo entero. Todo lo demás, los amigos, los proyectos, el trabajo, los sueños, empieza a organizarse alrededor de la dinámica de la relación. No porque la persona haya tomado esa decisión conscientemente, sino porque el ciclo de montaña rusa consume una cantidad de energía psíquica y emocional tan grande que no queda demasiado para el resto. Las personas que han salido de vínculos traumáticos intensos describen con frecuencia una sensación de despertar, de donde estuve los últimos 3 años, de encontrarse rodeadas de una vida que se fue construyendo sola, sin su presencia real, mientras ellas estaban completamente absorbidas por la dinámica de ese vínculo. La sexta señal es la que quizás genera más controversia, especialmente en comunidades espirituales donde la idea de la separación como prueba está muy arraigada. Se trata de la calidad de la separación y lo que ocurre en los espacios entre los momentos de conexión. En los vínculos traumáticos, la separación, incluso la separación breve, produce un estado que los especialistas en trauma relacional comparan con la abstinencia de sustancias. Hay ansiedad, hay obsesión de pensamiento, hay una urgencia de restablecer el contacto que se siente completamente fuera de control. Hay una parte de ti que sabe que quizás no deberías llamar, pero algo más poderoso que ese saber te impulsa a hacerlo de todas maneras. Y cuando el contacto se restablece, hay un alivio que dura exactamente hasta que el ciclo vuelve a comenzar. En las conexiones de llamas gemelas, los periodos de separación también pueden ser dolorosos. A veces profundamente dolorosos. Pero tienen una cualidad diferente. Hay en ellos algo que se parece, aunque no siempre al principio, a la oportunidad. La separación no se siente solo como pérdida, se siente también como espacio. Espacio para integrar lo que el encuentro movió. Espacio para encontrarse a sí mismo de nuevo. Hay una tradición espiritual que describe los periodos de separación entre llamas gemelas como los momentos en que cada alma trabaja individualmente lo que el encuentro conjunto reveló. No como un castigo, como una fase necesaria del proceso. La diferencia no siempre es obvia de sentir desde dentro. Pero hay una pregunta que puede ayudarte a discernirla. Durante los periodos de separación, cuando estás solo y el dolor se sienta, ¿hay algo en ti que, debajo del dolor, está respirando? ¿Hay algo que, debajo de la tristeza o la añoranza, está funcionando, pensando, creando, siendo? ¿O el dolor lo ocupa todo, sin dejar espacio para nada que sea genuinamente tuyo? La séptima señal es la más integradora, la más difícil de ver desde dentro, y al mismo tiempo la más reveladora de todas. Se trata del efecto retrospectivo del vínculo sobre tu comprensión de ti mismo. No en los momentos de crisis, no cuando el dolor está fresco, sino con el tiempo suficiente como para que la perspectiva se asiente. En las conexiones de llamas gemelas auténticas, incluso cuando terminan, incluso cuando producen mucho dolor, hay algo que permanece. Una comprensión sobre ti mismo que no tenías antes. Un aspecto de tu ser que ese vínculo despertó y que sigue siendo tuyo, independientemente de que la relación continúe o no. La persona pasa, pero lo que despertó en ti permanece como una adquisición real, como un territorio de tu propio ser que antes no habitabas. En los vínculos traumáticos, lo que permanece es diferente. Con frecuencia queda un rastro de confusión sobre quién eres.
Queda una memoria corporal de ansiedad e incertidumbre que tarda tiempo en disolverse. Queda, en muchos casos, una erosión de la confianza en el propio criterio, porque el vínculo traumático casi siempre incluye episodios en que la realidad del propio fue cuestionada, minimizada o directamente negada. Lo que los especialistas llaman gaslighting es una de las herramientas más comunes de los vínculos traumáticos, no siempre como estrategia consciente y deliberada, sino con frecuencia como el resultado automático de dos sistemas nerviosos heridos protegiéndose mutuamente con los únicos mecanismos que conocen. Y aquí es donde llegamos a algo que este relato necesita decir con claridad y sin ambigüedad: un vínculo traumático no es lo opuesto de una conexión sagrada. No son dos categorías mutuamente excluyentes. Hay vínculos que empezaron en lo sagrado y se fueron convirtiendo en traumáticos porque ninguno de los dos tenía las herramientas para sostener la intensidad de lo que habían activado el uno en el otro. Hay conexiones que tienen elementos genuinos de reconocimiento de alma y al mismo tiempo dinámicas de herida profunda que, si no se trabajan, producen exactamente el mismo tipo de daño que el vínculo puramente traumático. Elena lo describe con una honestidad que tardó años en poder articular: lo que viví con él tenía ambas cosas. Había algo real, algo que yo no puedo ni quiero negar porque sería mentirme a mí misma. Pero también había algo roto en los dos que se activó con tanta fuerza que ninguno supo sostenerlo con integridad. Y al final, la mezcla de ambas cosas produjo algo que tuvo que terminar para que los dos pudiéramos crecer de verdad. Esta admisión, esta capacidad de sostener la paradoja de que algo puede ser simultáneamente sagrado y dañino, es quizás la señal más madura de todas. La señal de que ya no necesitas que la historia sea de una sola pieza, ya no necesitas que el amor haya sido puro para que haya sido real, ya no necesitas que el dolor haya tenido sentido para haber aprendido de él. Lo que ocurrió después, en el proceso de integración que siguió tanto para Elena como para Marco y para tantas otras personas que han transitado este camino, tiene una estructura que se repite con suficiente frecuencia como para que ya no podamos llamarla coincidencia. El primer paso, invariablemente, es el reconocimiento sin juicio del patrón. No el análisis intelectual, no la comprensión teórica de por qué uno hace lo que hace, sino el reconocimiento directo, en el cuerpo, en la sensación, de cuál es el patrón. ¿Qué fue exactamente lo que se repitió? ¿Qué tipo de miedo, qué tipo de necesidad, qué tipo de vacío fue el que ese vínculo prometió llenar? ¿Y cuál fue la verdad de lo que ocurrió cuando esa promesa no se cumplió, o se cumplió a un precio demasiado alto? Este reconocimiento sin juicio es más difícil de lo que parece, porque viene con una carga emocional que la mente racional tiende a querer manejar de dos maneras opuestas, o bien romantizando todo en retrospectiva, redecorando la memoria para que el dolor valga la pena, o bien devaluando todo, negando lo que fue real para que el haber permanecido tanto tiempo en algo dañino no tenga que ser mirado de frente. Ambas estrategias son comprensibles. Ninguna es integradora. El segundo paso es lo que en muchas tradiciones espirituales de sanación se llama el trabajo de las raíces. No el trabajo en la relación. El trabajo en uno mismo. La pregunta no es por qué él hizo esto, ni siquiera por qué yo permití que esto ocurriera, porque esa segunda pregunta, aunque mejor, todavía tiene una carga de culpa que no ayuda. La pregunta que sana es más profunda y más específica. ¿Qué aprendí sobre el amor antes de los 5 años? ¿Qué creencias sobre lo que merezco, sobre lo que es posible, sobre lo que significa amar y ser amado, fueron programadas en mí en un momento en que no tenía la capacidad de evaluarlas ni de rechazarlas? Porque esas creencias, esas programaciones tempranas que ninguno de nosotros eligió, son el verdadero motor de los vínculos traumáticos. No la maldad de nadie, no la mala suerte, sino la lógica perfectamente coherente de un sistema nervioso que reproduce lo que conoce porque conocer, incluso cuando es doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Marco describe este proceso de esta manera: cuando empecé a mirar de verdad cuáles eran mis creencias sobre el amor, no las que decía tener, sino las que demostraban tener mis elecciones, me di cuenta de que yo había crecido creyendo que el amor era algo que había que ganarse, que llegaba en dosis intermitentes, que la persona que te quería también era la persona que tenía el poder de hacerte sentir completamente solo. Y entonces miro la relación que tuve y veo que no podría haber sido de otra manera, porque yo fui directamente a buscar lo que reconocía. El tercer paso, el paso que transforma todo lo anterior en algo que vale la pena, es el más silencioso y el más radical: la decisión de hacerlo diferente. No cuando te resulte fácil, no cuando hayas terminado de trabajar todas tus heridas, porque ese momento de completud total no existe, sino ahora,
con todo lo que eres, incluyendo todo lo que todavía no has sanado, incluyendo los miedos que todavía tienes, incluyendo las partes de ti que todavía buscan en el exterior lo que solo puede encontrarse en el interior. La decisión, renovada cada día, de elegir vínculos que te expandan en lugar de vínculos que te contraigan. De elegir el amor que se parece a la paz en lugar del amor que se parece a la adicción. De aprender, despacio y con paciencia, a reconocer la diferencia. Y entonces algo inesperado ocurre. Algo que nadie que aún está en el ciclo puede ver desde dentro, pero que casi todos los que han pasado por el otro lado describen con una sorpresa genuina, cuando dejas de buscar al otro para completarte, cuando genuinamente, no como postura espiritual sino como realidad vivida, te vuelves más entero en tu propia compañía. La calidad de las conexiones que aparecen en tu vida cambia radicalmente. No porque hayas enviado una vibración al universo, aunque quizás eso también, sino porque tú eres diferente. Porque un ser que se conoce y se respeta a sí mismo toma decisiones distintas, se detiene en umbrales distintos, reconoce señales que antes no podía ver porque estaba demasiado ocupado buscando la confirmación de lo que ya creía. Desde la perspectiva espiritual más amplia, lo que todos estos patrones revelan es algo que las tradiciones de sabiduría más antiguas del planeta han estado diciendo de formas diferentes durante milenios, que el ser humano tiene una tendencia profundamente arraigada a proyectar en el exterior aquello que no ha podido integrar en el interior. ¿Qué buscamos en los otros el amor que no nos hemos dado a nosotros mismos? ¿Qué confundimos con lo sagrado aquello que simplemente nos resulta familiar, aunque esa familiaridad sea la de la herida? Pero las mismas tradiciones que describen esta tendencia con tanta claridad también describen algo más, la posibilidad genuina de trascenderla. La posibilidad de un amor que no venga del miedo sino de la plenitud. Un amor que no sea la búsqueda desesperada de quien complete lo que nos falta, sino el desbordamiento natural de dos seres que ya son suficientes por sí mismos y que eligen, desde esa suficiencia, caminar juntos. El Rumi del siglo XVIII describe a su amado Shams como el espejo en el que encontró a Dios. No como el sustituto de Dios. No como el escape de la soledad. Como el espejo. La diferencia es absoluta. El espejo no te da lo que no tienes. Te muestra lo que ya eres y que quizás no habías visto. Los gnósticos del siglo II, en sus textos sobre el SYZYG, la pareja cósmica complementaria, insistían en que la unión espiritual verdadera solo era posible entre seres que ya habían completado su propio proceso de individuación. No como condición previa perfecta, porque la perfección en este plano no existe, sino como orientación fundamental. La unión sagrada entre dos seres que están creciendo es radicalmente distinta de la dependencia entre dos seres que están huyendo. Lo que la psicología moderna ha añadido a esta comprensión ancestral, y es una contribución genuinamente valiosa, es el lenguaje de los mecanismos. El lenguaje de los patrones de apego, de los sistemas nerviosos que aprendieron en la infancia que esperar del amor, de los traumas relacionales que se heredan incluso de generaciones anteriores. La epigenética nos ha mostrado que ciertas respuestas de estrés, ciertos patrones de relación, pueden transmitirse de padres a hijos sin que nadie lo haya elegido conscientemente. Lo que buscamos en el amor no es solo nuestra propia historia. Es también, en parte, la historia de nuestros padres, y la historia de los padres de nuestros padres. Esto no es fatalismo, es comprensión. Y la comprensión, cuando es real, cuando no se queda en el plano intelectual sino que desciende hasta el cuerpo y hasta la sensación, tiene el poder de interrumpir los ciclos. No de golpe, no de manera definitiva el primer día, sino despacio, con la misma paciencia con que un río va formando su cauce a través de la roca. Y entonces llegamos al punto en que toda esta narrativa nos deja, que no es un punto de cierre sino un punto de apertura. Porque la verdad es que las 7 señales que hemos examinado no son un mapa definitivo. Son más bien una linterna. Una linterna que ilumina lo suficiente del camino que tienes frente a ti como para poder dar el siguiente paso sin tropezar, pero que no puede iluminar el camino completo. El camino completo no puede iluminarse desde fuera. Solo puede recorrerse desde dentro. Hay algo que Elena dijo en una de sus últimas sesiones con el hombre de quien estamos hablando, algo que no le dijo a él directamente sino que se dijo a sí misma en el silencio de su propia contemplación, y que comparte ahora con la serenidad de quien ha integrado lo que vivió. Todo esto tenía que ocurrir exactamente como ocurrió. No para que yo encontrara al hombre perfecto, sino para que me encontrara a mí misma con una profundidad que no habría sido posible de otro modo. Y si eso significa que lo que tuvimos era algo sagrado, aunque también fuera algo roto, entonces lo acepto sin resistencia.
Lo sagrado no siempre es suave. A veces, lo sagrado duele exactamente lo que tiene que doler para romper lo que necesita ser roto. Marco, por su parte, llegó a una comprensión diferente pero igualmente integradora. Dejé de preguntarme si ella era mi llama gemela. Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿quién soy yo después de todo lo que viví? Y la respuesta a esa pregunta es la única que realmente importa. Hay algo que merece ser dicho antes de cerrar, y es esto. La pregunta de si las llamas gemelas existen no es una pregunta que este relato pretenda responder de manera definitiva. Porque esa respuesta, si existe, vive en tu propia experiencia y en ningún otro lugar. Lo que sí puede afirmarse con responsabilidad es que hay conexiones en esta vida que tienen una cualidad diferente. Que hay encuentros que no se pueden explicar completamente con ningún marco. Que hay personas ante quienes el sistema nervioso responde de una manera que no tiene equivalente con nadie más. Y que esa respuesta puede ser el inicio de lo más transformador que hayas vivido, o el inicio del ciclo más doloroso de tu historia, dependiendo de una sola variable, el grado de conciencia que ambos traigáis al encuentro. Esa variable no es un destino fijo, es un trabajo que se hace cada día, en cada elección, en cada momento de honestidad o de evasión, en cada vez que decides mirar lo que hay en ti en lugar de buscar en el otro lo que no encuentras en ti mismo. Y en ese trabajo, en esa elección renovada cada amanecer, en esa disposición a mirar con claridad aunque lo que veas no sea lo que esperabas ver, en eso exactamente reside lo que las tradiciones más antiguas del mundo han llamado, de maneras distintas pero hacia el mismo lugar, el verdadero amor. No el que llega a rescatarte, el que llega a reconocerte, no el que llena tu vacío, el que te invita a llenarte tú mismo para que, desde esa plenitud, tengas algo real que compartir. El expediente sigue abierto. La investigación continúa. Y el próximo capítulo lo escribes tú.